¿Qué tal amigos? Un saludo. Bueno, en el día de hoy tenemos un encuentro muy especial. He invitado acá a un querido amigo, colega de estudios de la mística, de la Kabbalah, pero además es doctor, Alejandro Berkovitz. Vamos a darle todos la bienvenida y dejar también que él se presente un poquito, que nos cuente quién es, qué hace. Así que Alejandro, bienvenido al canal. Querido Joel, bueno, y a todos los que te escuchan, muchas gracias, gracias por este encuentro. No, feliz de que podamos conversar. Eh, Incluso yo sé que los tiempos en virtuales tienen su límite y este uno podría estar temas probablemente horas y horas conversando. Te voy a contar un poco de mi introducción y qué es lo que estoy de alguna forma trabajando o intentando investigar. Bueno, como tú contaste, yo soy chileno, hijo de mi padre israelí, soy judío, nací en Santiago de Chile, tengo 43 años, padre de unas mellizas preciosas. Y bueno, desde pequeño, bueno, yo soy médico, hematoncólogo, me dedico a las enfermedades de la sangre, tanto benignas o malignas, pero principalmente las enfermedades oncológicas de la sangre, que son las leucemias, los linfomas, los trasplantes de médula ósea. Pero desde pequeño siempre con inquietudes místicas, bueno, tengo desde la visión principalmente judaica, pero afortunadamente tengo también un lado de familia materna cristiana, lo que me permitió tener una apertura de mente desde pequeño y siempre tratando de ver qué más allá o encontrar la divinidad en cada uno de los actos que uno hace y sobre todo la medicina en la cual es el ejemplo perfecto respecto a que uno se toca con los grandes maestros que son nuestros pacientes. Yo siempre tengo el dicho que los pacientes te están diciendo lo que le está pasando y uno no es capaz de percibirlo. Y en ese contexto, tratando de ordenar mis estudios místicos o de Kabbalah, tuve la fortuna de conocer a nuestro querido profesor Mario Sabán, la cual inicié unos cursos y luego fui parte de la primera generación de maestría y en esa generación de maestría donde pude de alguna forma ir ordenando ciertos estudios que uno tiene, tú sabes que en la mística cuesta tanto ordenarse, porque no hay un orden establecido, pero ahí la Binah es tan importante y Mario en ese aspecto ha sido un gran maestro de ayudarnos a todos los que estamos cerca de él a ordenar nuestros pensamientos. Y comencé a trabajar, Joel, en el tema del origen místico de las enfermedades oncológicas del cáncer. Y, y estoy trabajando en eso bastante y, y te quería ir contando qué es lo que, esas pequeñas chispitas de luz que uno va viendo, uno ya que comienza a mirar o a percibir el actuar médico en el día a día desde otro punto de vista. Y ahí quería contarles a nuestros amigos un poco, y ahí a ti en detalle, qué es lo que estoy trabajando principalmente. Bueno, la verdad es Entonces, que dale. sí, no, lo que mencionas acá es súper interesante porque uno normalmente asocia la Kabbalah, ¿verdad? Con el misticismo, pero tú me estás diciendo que en tu profesión como doctor has encontrado conexiones con el mundo del misticismo judío al cual estás familiarizado. Así que, por favor, cuéntanos. Mira, te voy a contar. Voy a tratar de resumirle y a nuestros amigos que nos escuchan de la manera lo más simple posible. Tú sabes que, bueno, el cáncer es una enfermedad que nos golpea mucho y que tiene mucha mística y que lo que yo me dedico principalmente a los cánceres de la sangre, que es un poco lo que te comentaba antes, lo que ya de por sí es místico, tú sabes que el nombre Adam, ¿cierto? Nosotros somos Adam, somos Adam, esta sangre que es nuestra carcasa terrenal en la cual tiene unificado esta Aleph, esta unificación con la divinidad. Por lo tanto, de ahí vienen nuestras enseñanzas de que somos cuerpo y alma. De hecho, los antiguos cabalistas hablaban que incluso el alma circulaba a través de la sangre. El sistema del árbol de la vida es un sistema circulatorio, ¿cierto?, de energías que van y vienen. Entonces, no sé por esas casualidades de la vida que probablemente mi inconsciente sí lo seguía, comencé a dedicarme a estas enfermedades y las enfermedades de la sangre principalmente tienen a estos maestros que son los pacientes con una claridad en ir mostrándote estas pequeñas chispas ocultas cuando uno estudia el Simsum Aleph y ve que
al principio de la creación hubo tanta cantidad de energía que entró y se ocultó, y al final estas clipot que las envuelven son tan fáciles de develar si uno está atento a ellas, y los pacientes te comienzan a develar estas chispas que uno tiene que percibir. Cuando uno se adentra en el estudio de los cánceres, Joel, nos vamos inevitablemente a una unidad que se llama la célula. La célula, Joel, es realmente un universo, tiene una estructura muy similar. De hecho, la palabra ta, que es célula en hebreo, es la distorsión del Aleph Ta. O sea, de alguna forma, esta misma célula es en sí la conjunción de todas las energías posibles. En el núcleo de la célula, Joel, que es, imagínate que, de hecho, parte de lo que yo estoy trabajando, hablando del símil de la célula con el santuario, con el tabernáculo del templo, que tiene estructuras, piezas de la misma forma, en el núcleo, Joel, de las células se esconde el código sagrado, igual que lo que pasaba en la época del tabernáculo, en la cual solamente una persona podía entrar en un tiempo determinado que era Yom Kippur, que era el sumo sacerdote. En la célula pasa exactamente lo mismo. Adentro del núcleo se encuentra el código del ADN, que es el código creador de la vida, que nunca interactúa hacia el exterior y que solamente revela la luz que esa célula es capaz de percibir. Por ejemplo, una célula del ojo solamente es capaz de revelar el capítulo de este código que habla del ojo. Yo hago el símil, ¿cierto? Imagínate que el código fueran los libros. ¿Por qué? Porque no debería nunca conocer que dentro de este mismo código también se encuentra la información de una pierna, de un brazo, de un hígado, pero el ojo tiene que cumplir la función de ojo. El hígado, por su parte, solamente es capaz de revelar la luz correspondiente a el capítulo del hígado. Y su maquinaria está hecho. Y de hecho, la célula del hígado nunca interactúa con el código. El código solo muestra ese pedazo de luz, esa cáscara, pues capaz de revelar. Y así funciona el cuerpo humano, y así funciona la célula, y así funcionamos nosotros como humanos, y así funciona el universo. Pero ¿te imaginas tú, Joel, si de pronto la célula se da cuenta que adentro contiene un código, que lo han engañado y que en verdad también está la información para fabricar un ojo, para fabricar un pulmón, para fabricar un ser humano entero? Y no solamente que se da cuenta, sino que se le revela. Ese proceso de revelación de luz antes de tiempo, que fue lo mismo que le pasó a Adán y Jabá cuando ellos comen del fruto, que lo que nos explican los cabalistas que no es que ellos cometieron un pecado, sino que entraron para una energía que no eran capaces de poder, digamos, manifestar y recibir de manera equilibrada, comieron antes de tiempo, como nos explican. Si una célula se percata que tiene toda la información para ser un ser humano nuevo, esa célula se transforma en célula tumoral. Las células, Joel, querido y mis amigos, son inmortales. Tienen programas para terminar su función. Si tú dejas una célula en un cultivo, esa célula se reproduce de manera eterna. Entonces, si la célula se da cuenta de eso, y hago el símil con el Bereshit, en la cual Hashem le dice, probablemente a los ángeles, ahora que el hombre tomó contacto con el árbol del bien y del mal, no vaya a ser cosa que tome contacto con el árbol de la vida y sea eterno como nosotros. La célula tumoral, Joel, toma contacto con el árbol de la vida sin estar preparado. Revela una luz que no es capaz de manifestar. Por eso nuestros cabalistas decían que es más peligrosa la luz que la oscuridad. Y por lo tanto se da cuenta que es inmortal. Y se da cuenta que puede sobrevivir sin la necesidad del cuerpo. Se da cuenta que ya no tiene que seguir órdenes. Se da cuenta que la célula del hígado dice, oye, yo no quiero ser hígado, yo quiero viajar. Y es capaz de fabricar vasos sanguíneos, lo que se llama metástasis, e irse a otro lugar, porque tiene el potencial para hacerlo, pero no tiene la capacidad de revelación todavía. Entonces, ¿qué es el cáncer, si yo pudiera resumirlo? Es la revelación de luz antes del tiempo. Es exactamente lo mismo que ocurrió en el Edén. Y es por eso la importancia del trabajo místico, tanto desde el mundo de Asiá, lo físico, yo estoy hablando de la fisicalidad misma, de la célula, hasta Tzilut, en la cual
la concatenación de energías, en la cual nosotros tenemos que revelar la luz que somos capaces de revelar. Y el avance místico tiene que ser lento, tiene que ser paulatino, tiene que ser con estas subidas y bajadas de la escalera de Jacob. Y no revelar luz por revelar luz, porque la luz puede ser más peligrosa que la oscuridad. Yotzer Or u Ore Hoshech. Primero se crea la oscuridad y después se forma la luz, porque el mundo de Briah viene antes del de Yetzirah. La oscuridad está hecha para revelar la luz de a poco. Entonces esta célula que se encuentra con esta información maravillosa, que no es mala, porque aquí no existe bien y mal. Es maravilloso si yo te dijera que cada una de nuestras células puede fabricar un Joel completo de nuevo. Pero tú dices, ok, pero ¿qué me va a pasar a mí como entidad de Joel? Dejas de existir. Porque cada una está funcionando como un ente aparte. ¿Qué sucedió en el Tzimtzum Aleph? Cada una de las Sefirot se pensó separada de la otra. Y por eso al entrar generaron la explosión. Eso es el cáncer, Joel. ¿Por qué estamos teniendo más cáncer ahora? Porque ahora probablemente estamos en una época en que el materialismo ha llegado a un nivel tan grande que las necesidades de encontrar luz superan a la capacidad de poder, voy a hablar en término médico, metabolizarla, concretarla. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos problemas de salud, recuerden siempre que cuando nosotros rezamos por la salud, rezamos refuata nefesh, refuata guf. Lo que sucede en el cuerpo también sucede en el alma. Y cuando tú conversas con un paciente oncológico y ves lo que le pasa al mundo físico, es lo mismo que le está pasando desde el punto de vista espiritual. Wow, qué fuerte, qué tremenda. No, jamás imaginaba esto lo que me estás contando. Y lo bien que lo combinas con los términos cabalísticos realmente demuestra no solamente un proceso de estudio, sino también de integración y de cómo a la perfección, no sé, todo de forma misteriosa. En la vida todo hay como un engranaje que entre más uno estudie diferentes ramas de, no sé, del saber de la realidad, uno se va dando cuenta de que está todo interconectado, porque todo lo que este conocimiento místico tú lo puedes expresar perfectamente en términos médicos y nos estás haciendo esta comparación para que podamos entender ambos, lo cual me parece fascinante, la verdad. Te quería preguntar, ¿a qué se debe, por ejemplo, la célula? eh, ¿Trabaja por sí misma o es consciente de que trabaja en unidad con las demás células? Qué linda pregunta. La célula trabaja, o sea, todas las células del cuerpo trabajan de manera por un bien superior, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? La, pero ¿cómo se trabaja en este bien superior? El bien superior se trabaja en que la célula solamente puede manejar la información que necesita saber. ¿Ya? Por eso que cuando uno, y hago el símil inmediatamente con la cábala, cuando antiguamente los cabalistas decían, tienes que tener 40 años, no es el 40 años lo importante. O sea, no es llegar y entender, yo no lo puedo explicar a mi hija de 7 años o a mis hijas de 7 años algo de las células y su capacidad de manifestación de luz absolutamente distinta. Entonces la célula trabaja en conjunción y en comunión para un bien común. ¿Ya? Es como que la célula tuviera incorporado el Tikkun Olam porque su Olam es el cuerpo. Y estoy haciendo el símil, ¿cierto? Hay una célula siendo parte de este cuerpo, de este gran universo para ella, el cuerpo es el universo. Entonces, la célula hace su Tikkun propio, que requiere un sacrificio, porque en algún minuto tiene que elegir morir, en algún minuto tiene que beneficiar a la otra, pero por un bien común. La célula es 100% altruista, y ese altruismo se logra a través de la revelación lenta y parcelada de la luz. No deja de revelar nunca, pero la célula de alguna forma entiende que solo puede revelar lo que es capaz de revelar. El problema está, y eso es lo que tenemos que investigar y es lo que estamos trabajando mucho, es saber cuál es el estímulo que le hizo a una célula buscar un camino alternativo. O sea, qué tipo de, voy a ocupar términos humanos, qué tipo de angustia puede estar sufriendo esa célula. Si hacemos un símil con un ser humano de decir, esta vida que tengo es absolutamente, no es carente de sentido y tengo que buscar un camino distinto y encuentra este código. Es como que en el tabernáculo de repente llegó
alguien de la tribu de Leví, digo, ¿sabes que estoy aburrido de escuchar a este Cohen que lo único que hace, yo quiero entrar al tabernáculo y leer directo a la Torá porque no le creo lo que me dice? O sea, ¿qué pasó en, en ese orden existente que tenía que ser riguroso por una razón, porque esa luz tenía que ser cubierta? Entonces, ¿qué está pasando en nosotros, Joel? ¿Qué le estamos haciendo nosotros como universo hacia nuestras células? ¿Qué les estamos haciendo desde el universo de Yetzirah a través de nuestras emociones? Que la gran mayoría de nuestras emociones son negativas para que la célula busque un camino alternativo. Y ahí está donde descubre, y ahí está donde come del árbol antes de tiempo. Wow. Aquí tengo dos preguntas a ese respecto. Una, me dice que está investigando qué es lo que lleva a que la célula despierte, ¿no? Y tome este tipo de actitud diferente al funcionamiento al que debería. Pero también, ¿qué impide o qué protege que la célula no llegue a esa luz antes de tiempo? ¿Se sabe? Excelente pregunta, sí. De hecho, en una de las cosas que más importante está en parte de lo que espero que algún día salga publicado. Yo tengo un símil entre lo que es el árbol de la vida y los distintos sistemas corporales, los órganos. Y tiene que ver mucho con la dimensión de la Geburah, que es nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas. Todos los días, Joel, nuestras defensas vigilan célula por célula del cuerpo, le piden su identificación, que es que le muestre una proteína propia, que es como que yo te pidiera tu carnet de identidad, tu identificación, y si la célula inmunológica encuentra que hay algo raro, la elimina. Eso se llama vigilancia inmunológica. Y gracias a eso nosotros existimos, porque nosotros todo el día estamos generando pequeñas rebeliones en el cuerpo. Si yo te midiera a ti, te hiciera escáner y cosas, voy a encontrar pequeñas celulitas, pequeños quistes, pequeñas cosas que están ahí alteradas, pero nuestro sistema inmunológico lo cuida de manera perfecta. Pero la célula tumoral, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le hacemos nosotros a nuestra Geburah, a nuestro... Porque todos piensan en la Geburah en algo negativo, en algo como... No, la Geburah es la fortaleza también, tiene que ver con nuestra... Piensa que para el equilibrio de Tiferet, que es de la identidad, tiene que haber pasado el rayo por Geburah. No podemos existir como entes subjetivos independientes si nos ubicamos en la Tiferet del árbol, solamente desde Gesed. Tiene que haber pasado por Geburah, tiene que haber habido una construcción de esta luz, una restricción para poder manifestarla como una luz propia. Entonces, en la identidad de la célula como tal, si no hay un proceso de Geburah que permita que el ser humano se mantenga íntegro en su identidad, se destruye ese sistema. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros a nuestra postura de límites, a nuestra fortaleza del sistema inmune? A través de estresores externos, a través de angustias, a través de llegada de malas energías como alimentaciones, cigarros, etcétera, que hacemos que esa Geburah no sea capaz de frenar la luz evidente que se está manifestando. Entonces, tú le dejas espacio libre a la célula para poder acceder a lugares que no puede. Cuando uno ve, voy a hacer el similar ahora con el judaísmo, cuando uno ve una mitzvah, y yo ahora estoy tratando de hacer símiles porque yo me acuerdo siempre que decía, los grandes rabinos construyen cercos de una mitzvah. Ese cerco tiene la importancia, más que la mitzvah en sí, estoy pensando en voz alta, en que de alguna forma estos cercos, estos cuidados que nosotros hacemos son fundamentales para que la luz se revele de a poco. Entonces imagínate, Joel, que yo de alguna forma, de hecho, hoy en día los grandes estudios que hacemos nosotros oncológicos, y si y la gente que nos sigue, una de las cosas que más está de moda hoy en día es la inmunoterapia para el cáncer. ¿Qué es la inmunoterapia del cáncer? Es que uno como médico le traspasa la información a través de un fármaco, de un compuesto químico, que es información, al sistema inmune para avisarle lo que este sistema inmune no fue capaz de ver. Entonces nosotros con la inmunoterapia marcamos las células tumorales, como diciendo, oye, es aquí donde tienes que actuar y tienes que frenar. Pero cuando la célula tumoral es capaz de llegar a un nivel de revelación de luz, incluso se da cuenta que también tiene la información que contiene el sistema inmunológico.
Por eso yo llamo a todo este fenómeno una corona sin reino. Es la revelación del Keter sin un Malhut que lo sustente. Joel, ¿me escuchas ahora o no? ¿Me escuchas? Yo te dejé de escuchar, que no Sí, sé sí, si fue... ahora Ahí sí, perdón. De hecho, me saqué sí, los audífonos. Ahí sí. ¿Qué me estás diciendo? sí. Justo me quedé... Te decía que me fascina, ¿no? Escucharte porque no me imaginaba, ¿no? Yo no manejo términos médicos, pero escucharte, la forma en que las cosas que me estás contando me parece súper interesante y que me siento hasta inclinado, ¿no? A estudiar un poco y aprender un poco sobre lo que me estás contando en términos médicos. Y también iba haciendo analogías mientras te escuchaba, de cómo, qué maravilla, como todo lo que funciona en lo micro, también funciona en lo macro, pero es que hay como niveles, porque te estoy escuchando cuando me contabas lo del sistema inmunológico, de cómo nos protege, y eso hace una analogía, yo pensando, ¿no? En cómo la religión, por ejemplo, en los Salmos o en diferentes partes del texto del Tanaj, se habla la famosa comparación de los malvados, los que hacen el mal, cómo van a ser destruidos. Y estoy pensando en lo que me estás contando. Chequean las células, si no cumple con la función, si está algo mal, lo eliminan porque no contribuye al sistema. Qué Exactamente, increíble. es increíble, y por eso cuando uno entiende a las sefirot como fractales y lo que pasa en el cosmos está pasando a nivel microscópico, y uno lo ve en las células, y de hecho cuando tú ves estructuralmente una célula, yo trabajo mucho en los microscopios, etcétera, tú te imaginas una estructura y ves la construcción del tabernáculo descrito en la Torá y dices, es lo mismo, tiene no sé cuántas piezas, esto está cerrado, nadie puede entrar de aquí a aquí, la información tiene que salir filtrada, porque al final de cuentas la célula cumple una función, que es lo mismo que la función que cumple el ser humano. Cuando uno comprende como ser humano que si bien es muy importante nuestra identidad propia, nuestro yo, ¿cierto? Nuestra yesod, pero cuando llegamos a Tiferet, a nuestro yo real, ¿hacia dónde miramos? Hacia el Keter, hacia la unidad. Entender que somos parte de un todo, que no somos entes individuales y que no me tiene que importar mi hermano, es lo mismo que sucede con la célula. Entonces, ¿de qué me sirve, Joel, revelar luz si esa luz no va a beneficiar al otro, no va a beneficiar al universo? Cuando me beneficia a mí, ¿qué es lo que pasa con la célula? Se genera el cáncer. ¿Y qué trae el cáncer? La destrucción del sistema. Ahora, alguien puede decirle a la célula, estoy haciendo esta analogía como si uno pudiera conversar, decirle a la célula que lo que hizo está mal, para ella no está mal, para ella a lo mejor es su salvación, encontró la luz, conoció que es inmortal, puede viajar por donde quiera, pero de alguna forma la estructura que nosotros estamos tratando de revelar en la cábala, que es una estructura en que los equilibrios energéticos y las oscilaciones constantes tienen que mantenerse, todavía no sabemos si en un futuro a lo mejor vamos a hacer solamente luz, pero en esta dimensión donde nos encontramos es tan importante la revelación como el ocultamiento de la luz. No puedo yo iluminar en una pieza con luz porque no voy a ver la vela, necesito oscurecer la pieza para que esa vela pueda iluminar. Entonces, una de las cosas, y eso decía Jaime Luzzatto, una de las maravillas más grandes del ser humano es saber por qué viene a este mundo, cuál es mi misión en este mundo, pero no es una misión para mi beneficio. ¿En qué aporto yo a través de mi ticún hacia el ticún olam? Y eso las células los hacen por naturaleza, pero lamentablemente siempre tenemos la posibilidad de que eso falle. Y por eso nosotros tenemos que trabajar porque en la entrada al mundo místico, y por eso yo valoro tanto lo que tú haces, lo haces desde el punto de vista sufí, desde el punto de vista judío, te mezclas con cristianos, estudias, porque todo tiene
una importancia y te da un marco referencial de que mi verdad no es superior a tu verdad y que yo no necesariamente la manejo, o no hay caminos rápidos de elevación, o los caminos rápidos a lo mejor pueden ser dañinos, porque como nos explica Mario, bueno, si yo ocupé una droga y tuve una iluminación, ¿cómo la bajo al mundo real? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es la función? La función nuestra del Tikkun Olam ocurre todos los días en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros fallamos como seres humanos, también falla el cuerpo. Dios mío, qué hermoso, porque es que todo, ayer, de hecho, acá en Jerusalén conocí a una persona, un chico, que él también hace vídeos de Kabbalah en inglés y en dos palabras los dos coincidimos en que la función, lo más importante de todo es la unidad. Y eso está tan perfecto con el trabajo que hacen las células y lo que me estás contando de cómo siempre, y yo siempre lo enfatizo, como tú bien dices, que, no, que la persona desde su religión, desde su tradición, su cultura, su país, no importa la diferencia que sea, ha de comprender que todos estamos trabajando para la unidad. Y es lo más importante. No puede ser que todo sea a mi forma, como que tengo lo absoluto. No, tú desde tu diferencia, que es buena, estás también ahí haciendo un trabajo de rectificación, porque es un trabajo de todos, colectivo. Y es lo que crea, wow, Es tan importante el intestino como el pulmón para existir. Pero el pulmón tiene que ser pulmón y el intestino tiene que ser intestino. Entonces, desde nuestra identidad, yo como identidad judía, otro como identidad musulmana, luchar para que mi aporte sea que beneficio para ti también en la unificación de revelación. Si al final de cuentas nosotros en este estado, en esta dimensión humana de esta vida que es transitoria, tenemos que de alguna forma revelar esa luz que somos capaces de revelar, pero para iluminar. El masquil tiene que ser capaz de iluminar al prójimo. O sea, ¿qué me sirve yo tener los honores, si no soy capaz de beneficiar? Y es lo que yo le digo a mis alumnos, yo hago esta clase, ¿de qué me sirve que te sepas toda la materia médica si no eres capaz de tomarle la mano a un enfermo? El enfermo, y por eso digo que es el gran maestro de la Kabbalah, muchas veces el tratamiento de un paciente es más simple de lo que uno cree. A veces lo que el paciente no busca en los remedios más complejos, busca ser escuchado, porque el cáncer es el punto final ya físico en el mundo axial de algo que viene arrastrando incluso de generaciones anteriores. Entonces tú, porque no he conocido nunca un paciente oncológico, Joel, que no traiga de por sí también un cáncer en el alma, una especie de cisma, ya sea con su vida personal, familiar, siempre hay algo que uno puede descubrir y uno lo tiene en los momentos, siempre yo hablo en las noches, cuando uno pasa visita en el hospital antes de irse, ya cuando no hay ruido, ya no están los familiares, eh, en la cual uno dice, uno se siente y te empiezan a contar cosas que no le ha contado nadie. Entonces digo, pucha, a lo mejor este paciente lo que necesita es ser escuchado y eso es su tikkun. Entonces, la célula está reflejando un estado final, en la cual ya viene un proceso, porque esa energía viene de Yetzirah, bueno, debería probablemente de Atzilut, pero en nuestra identidad, que es principalmente yetzirática, el mundo de las emociones, tú sabes que no hay nada que se pueda concretar si uno no le pone emocionalidad, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, yo siempre estoy, y lo que más estoy trabajando es decir, ¿qué le hacemos a la célula para que elija otro camino? ¿Qué le hicimos nosotros en Yetzirah? ¿Qué sustancia le entregamos para que dijera, no quiero pertenecer más a esta unidad? No me interesa esta unidad, quiero revelarme a esta unidad. Quiero seguir mi camino propio. Eso es lo que tenemos que trabajar. Dios mío, me van surgiendo preguntas y preguntas que voy anotando para que no se me olviden porque, wow, son conexiones. Finalizando incluso o agregando, ¿no? A esta idea, a lo que hablábamos, de cómo incluso entonces ese momento en que la célula recibe una información que no le corresponde recibir en ese momento, que es un nivel de luz elevado, podría ser comparado a, no sé, esto es una pregunta hipotética, Sí, podríamos comparar esto a lo que ocurre, como veíamos hablando, ¿no? De los grupos que llegan al extremismo religioso, de decir, profundizan mucho, adquieren una luz y reconocen, wow, yo soy importante y tengo una grandeza tal que ahora el mundo, yo no giro alrededor, es que el mundo ahora tiene que girar a mi favor. Y en vez de trabajar de forma altruista, trabaja de forma egoísta, que yo soy lo más importante. Podríamos decir que eso es como una actitud o un behavior, como decimos en inglés, cancerígeno, como lo que le pasa a la célula. es un cáncer social o un cáncer religioso.
Cuando tú vas donde una comunidad de la religión que sea y te dice, oye, ¿cómo nosotros tenemos la verdad frente al cristiano? O yo soy musulmán y tengo razón frente al otro. Eso es un cáncer, porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy reconociendo que el plan divino está fallado y que yo tengo la razón. Porque si yo no soy capaz de ver ese trozo de Dios en el otro, porque si nosotros lo vemos, la célula se origina de una, es lo mismo que la creación, y se va dividiendo de una singularidad pasa a una multiplicidad. Pero esa multiplicidad tiene siempre fragmentos de unidad ocultos. Nuestras almas, Joel, en sus distintos grados, son esos trozos de Dios que se revelan de manera distinta. Entonces, si yo no soy capaz de verte a ti como esa parte de Dios que yo no he sido capaz de revelar y aprendo de ti, ahí se genera la unidad. Entonces, tú y yo estamos preparados para revelar esa luz en conjunto. Cuando yo creo que yo tengo la razón, digo, no, porque yo soy el que yo sé más, o recuerda siempre, Joel, que los grandes cabalistas muchas veces cuando alguien ya tomaba esta posición, los llevaba al cementerio y les decía, mira, aquí está el que más sabe, aquí está el que más dinero tenía. Sé humilde, porque ¿cuál es nuestra misión? Reconocer la divinidad. Cuando tú hablas de la revelación del reino de los cielos en la tierra, es reconocer a Dios o a la energía divina, o como quieran llamarlo, dependiendo de lo que les resuena a cada persona, en cada uno de los actos, de los fenómenos de los seres humanos, en todo. Entonces, si yo veo en el otro, incluso alguien que puede no gustarme a mí de punto de vista de personalidad o que políticamente piensa distinto, pero estoy viendo una parte del Dios que yo no he sido capaz de revelar. Cuando yo soy capaz de ver eso, mi beneficio pasa a un segundo plano. Si la célula tumoral entendiera que la célula del hígado es tan importante como ella y no vea que si bien todos tenemos el potencial divino, la revelación de una superioridad en este momento y no pensando en la unidad del todo es más dañina que beneficiosa, probablemente actuarían distinto. Y la célula, cuando llega el momento en que muere, ¿es consciente de que ella sabe que tiene que expirar para dar paso a otra? Sí. Las células tienen un programa que se llama apoptosis, que se llama muerte celular programada. Te voy a dar un ejemplo. La célula del hígado se reproduce, por ejemplo, 10 veces. Cuando ya tienes 10 veces que te has reproducido, tienes la obligación de morir porque tienes que dejarle espacio a la otra que viene. Y la célula activa su programa de muerte y se elimina. Dios mío, Entonces, imagínate, y eso lo hacen de manera... Ahora, tiene que haber un programa de muerte porque la célula en sí, lo que pasa es que muchas células no lo saben, son inmortales. El año 45 se aislaron unas células de un cáncer cervicuterino de una paciente alemana y hasta el día de hoy en Alemania esas células se reproducen como el primer día y de hecho te venden cultivos de esas células para tú hacer experimentos y están iguales que el año 45. La célula en sí es inmortal, pero ahí viene la geburá de decir hasta dónde llego yo. Y por eso nuestra vida actual es limitada, porque todavía estamos en un tipo de revelación de luz en la cual la finitud es muy importante. La finitud es muy importante para cumplir una función, para motivarnos desde el punto de vista de Yetzirah, pero para la célula también, porque la célula dice, yo me beneficio, me alimento, hago mi función, pero estoy beneficiando un todo. Y parte del beneficio está en la finitud. Va a llegar un momento en que probablemente tengamos otro tipo de finitudes. Todavía yo siempre pienso que la finitud es parte de la infinitud, por lo tanto tiene que haber un trozo finito en la realidad. Pero incluso en eso, tenemos que entender que la finitud tiene un sentido, el límite tiene un sentido, y no es un sentido malo. ¿Cuál es el gran maestro que tenemos nosotros? El límite. El límite es aquel que me enseña, tal vez es el que yo quiero pasar, pero para pasarlo necesito ir revelando la luz que soy capaz de revelar. La célula va creciendo. Si yo te trabajo un músculo, en el gimnasio el músculo va a crecer. O sea, el límite fue superado. Yo puedo levantar 20 kilos y después de un año puedo levantar 80. Pero si yo ahora te paso 80 kilos de una, lo que va a hacer es romper tu célula. Por lo tanto, el cuerpo puede entrenarse, el cuerpo aguanta mucho, tiene mucha capacidad de superar los límites, pero siempre bajo un entrenamiento. ¿Y de dónde viene la palabra entrenamiento? De imun, de emuná, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar con esa confianza de que esto tiene un sentido.
Y si tú a la célula le das la confianza de que su vida dentro de tu cuerpo tiene un sentido, es probable que estemos más cerca de la curación del cáncer que con los remedios. Wow. Estoy escuchando y estoy pensando que si la célula es consciente de esto, es igual que el ser humano que es consciente que sabe que va a morir, que va a expirar en algún momento y que va a dar paso a una nueva generación, pero que incluso si vamos a nivel, si hablamos ya de astrología, todo tiene un tiempo. Si vamos a, no sé, el universo dicen que científico que puede caducar, las galaxias, que hay planetas que han muerto, no sé, es que hay tiempos diferentes para cada cosa, pero todo básicamente es un modelo, como dijimos ahorita, desde pequeño va aumentando por niveles hasta que expiran y siguen. Pero incluso en lo que me estás diciendo, te estaba escuchando, en lo que me dices de cómo la célula adquiere esa luz y, y luego expira. Y yo lo que estoy pensando, y es una especie de pregunta y reflexión, ahí tú me dirás, esa luz que la célula adquiere, básicamente quiere decir que cada célula está en un proceso, como tú dices, de entrenamiento, pero de aprendizaje constante para todo el tiempo Constante. perfeccionar el cuerpo humano. Y cuando adquiere esa luz gradualmente y expira, ¿no? La célula, esa célula que contribuyó a ese nivel de luz, no sé si llamarla se elevó en su nivel de conciencia, creo que sí, por supuesto, pero al expirar, no solamente se benefició ella de su luz, sino que esa información va a pasar a la siguiente célula que va a beneficiar a todo el sistema. La luz que adquirió pasa a otra generación. ¿Es así? Y algo mejor, tal cual lo que estás contando, por eso yo Porque creo es que como el las ser células humano. cábala pura es El lo mismo. Y hay crecimiento algo es... más hermoso, Wow. que es que incluso tú modificas, porque toda esta información del ADN que está dentro de cada célula también se encuentra en lo que se llaman las células germinales, las células que después van a juntarse con otro material genético y generar un ser humano nuevo. Entonces, incluso la información se traspasa de generación en generación. Beneficiaste el sistema de tu célula hermana y además beneficiaste una nueva alma que viene. Entonces, cuando tú tienes un ser humano en la cual tú dices, por ejemplo, el tema, si yo te digo la neuroplasticidad, en la cual tú tomas un adulto mayor y le dices tienes que estudiar, leer, aprender idioma, y el cerebro ¿qué hace? Empieza a hacer nuevas conexiones, eso es que va revelando luz de una manera parcelada y una manera, digamos, beneficiosa para el sistema. Se beneficia a él, hay más hormonas de felicidad o con el ejercicio. ¿Qué va pasando con el cuerpo? Se va adaptando, cambia la masa muscular, te baja el colesterol, te prolonga la calidad de vida, te mejora. Entonces, todo este trabajo de revelación de cada una de luz de la célula, cuando lo hace de manera equilibrada, con una geburá fuerte que vaya restringiendo también, te permite el crecimiento de una manera orgánica. Si lo hacemos de una manera eh, descontrolada, es cuando se pierde la unión con el sistema. Por eso, y eso es lo que yo más he entendido, ¿por qué los cabalistas se ocultaban? ¿Por qué eran tan poco, eran tan egoístas de no contarle a todo el pueblo? No sé, uno lee la Torá, el Talmud, y es tan poco lo que sale de las cosas místicas y probablemente uno se imagina a los místicos escondidos en un lugar y a todo el pueblo más preocupado de las cosas mundanas, porque probablemente la cantidad de luz que tienen que transmitir era lo justo y necesario para el momento del pueblo. Entonces, a lo mejor ese pueblo con esa información no hubiese podido manejarla y hubiese pasado, y nosotros tenemos un ejemplo claro, que es el becerro de oro. En el momento en el cual tuvimos la opción de revelar luz, que hicimos? La destruimos. El ser humano que hizo dijo, no puedo hacer la luz y la negó y prefirió hacer un becerro de oro. Entonces, el ser humano pasa lo mismo que la célula. Tenemos que hacerlo de manera orgánica. Ahora, ¿cómo construimos nosotros desde nuestra Yetzirah? A través de todo este trabajo que se está haciendo de manera paralela, de buena calidad de vida, de buenos sentimientos, de buenas acciones, porque esas son las sustancias químicas, porque tú sabes lo que tú sientes se transmite a través de sustancias químicas, y que son las sustancias químicas que se llaman hormonas en el cuerpo, son información. Si yo estoy dándole la información a la célula de que estamos en guerra todo el rato, que es el cortisol, si yo estoy estresado todo el día, angustiado, enojado, y le estoy dando estoy en guerra, estoy en guerra, estoy en guerra, estoy en guerra, claro, es muy bueno para un periodo corto de tiempo. Si me tengo que escapar del león, maravilloso. Mis células se preparan para la guerra como todos nosotros.
Pero si vives en guerra, Joel, tiene que haber alguna célula que en algún momento diga, die, como se dice, pero basta. No quiero este sistema. No lo quiero. Voy a buscar una salida. Y de repente se mete a su librería y se da cuenta, oye, a ver, momento, aquí me están engañando. Si tengo un capítulo cerrado, lo abro, oye, yo puedo ser hígado, puedo ser un ser humano entero, estoy perdiendo el tiempo. Y ahí viene el problema. Entonces, básicamente una persona que todo el tiempo está negativa, que está deprimida, que está tóxica, que está con mal humor, que tiene este tipo de característica constante. Hay gente que lamentablemente lleva casi toda su vida de esta forma, tiene un alto riesgo de adquirir, no sé, enfermedades, cáncer y cosas así. Mucho más. Y eso Enfermarse. está demostrado. Absolutamente. Absolutamente. Fíjate en algo muy simple. Fíjate siempre, y esto uno lo ve en el día a día. Cuando un hombre enviuda, más que una mujer, porque la mujer probablemente místicamente es mucho más fuerte que el hombre, cuando un hombre enviuda, es muy probable que el hombre fallezca al poco tiempo. Y eso uno lo ve en la práctica médica. Hay un hombre enfermo, muchos de los hombres enfermos enviudaron hace poco, tuvieron algún problema. No fueron capaces de manejar ese dolor o no fueron capaces de hacerlo. El cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona a todo lo que tú haces. Si tú y yo ahora te doy una buena o una mala noticia, ¿qué va a pasar? Tu corazón va a empezar a latir más rápido. Eso pasa en el corto periodo de tiempo, pero también en el largo. Todo lo que tú piensas, sientes, se va a transmitir en el cuerpo porque somos una unidad. Entonces, si tú es como igual que cuidar un árbol o cuidar a un hijo. Si yo le transmito cosas negativas, van a salir cosas negativas. Entonces, el camino místico va también mucho a encontrarle sentido. Y cuando tú encuentras sentido y encuentras, por ejemplo, que actos como el Lashon Hara son muy dañinos y dicen, no, no hables mal de la gente. Más que no hables mal de la gente es el daño que te produces tú hablando mal de la gente. Esa gente que es tóxica. Entonces, si uno pudiera hacer un estudio que no se ha hecho tal como te estoy diciendo, pero uno lo ve en la práctica clínica, los pacientes que tienen una enfermedad oncológica vienen con una carga emocional muy tóxica en su tiempo. A veces no por culpa de ellos, obviamente, situaciones personales, graves, etcétera, pero es muy difícil encontrar a alguien, Joel, que venga así de un modo zen a caer en una enfermedad tan dramática. Entonces, claramente esto es el inicio y es mucho más complejo de lo que uno imagina, pero hablando en términos muy simples, lo que te digo, la información que nosotros le llevamos a la célula a través de la sangre, porque las hormonas viajan por la sangre, es lo que la célula va a querer reaccionar. Si yo le digo a la célula solo cosas malas todo el rato, la célula no va a querer estar en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Comencemos a tener este cambio. El ticún personal es eso, Joel. Mi redención es cambiar esta polaridad a una polaridad positiva. Y por eso viene el tema de la mística, del agradecimiento, del altruismo. Todos estos sentimientos positivos, de alguna forma, van permitiendo que la energía se drene. Bueno, y los antiguos, los taoístas manejaban el yin y el yang, que tiene que haber ambos polos, tiene que haber concatenaciones de energía, que no debes... entonces, tenemos que de alguna forma trabajar para que esta célula pueda cumplir su misión. Es como que el universo, tú, no sé, estás trabajando en la mística y todo el día te pasen cosas malas que esto, que lo otro. Un poco lo que le pasó a Job. Es muy fácil rebelarse frente a eso. Y eso es lo que le pasa a la célula. Wow. Quiere decir entonces, y es que me estoy anotando tantas preguntas acá y se nos No, van si uno, por eso te quedando. digo, Joel, que uno puede estar aquí hablando eternamente. Es que voy pensando en la mística, como siempre el objetivo final siempre debe ser Shalom, la paz. Y es lo que llamamos ese deleite y estabilidad interna, que lo cual te va a ahorrar todo tipo de enfermedades, de problemas, porque tienes todo el equilibrio en ti. Exactamente, y ahí viene de Shalem, que es completud. Y la completud es la unión de las partes. Entonces, el Shalem, el completo, es aquel cuyas partes están funcionando para un todo. La parte se beneficia, pero más se beneficia el todo. Y si el todo está bien, las partes van a estar bien. Es que incluso hasta la bendición que está escrita en la Torá, que Hashem dio a los Kohanim, los sacerdotes, para que bendicieran al pueblo, concluye con Shalom, con la paz. Eso es todo.
Y ese es el ¿Sí? objetivo de cuando vemos también como las diferentes místicas, los diferentes sistemas de espiritualidad, todos van por lo mismo, más allá de la iluminación, entre comillas, todo el objetivo final siempre debe llegar a ese momento de deleite. Y por eso es que cuando uno ve a una persona que se ha trabajado de verdad y que a veces no necesariamente tiene que ser un místico, hay personas que se han No, cultivado muy bien, pero los vemos que la forma en que hablan, la forma en que articulan, la forma en que caminan, se mueve, es pausado, calmado, transpiran paz, porque lleva un equilibrio tal cual. interno. Lo demás es un descontrol, aquel que va como un poco medio desenfrenado, y eso se siente y se transmite como una energía, y de ahí la pregunta que te quería hacer, o bueno, el planteamiento de lo que vamos viendo de cómo las emociones, ¿no? Tienen un efecto en el cuerpo y un efecto en la célula. Y al principio tú comentabas, ¿no? Que estás tratando de descubrir qué pasa, ¿no? De qué lleva la célula a cambiar su comportamiento y que surja, ¿no? El cáncer y las enfermedades. Y ahí estabas, ¿no? Dándonos un adelanto, ¿no? De las emociones. ¿Tú dirías que los pensamientos que son en realidad o se manifiestan como energía? Un pensamiento es una energía y esa energía va a influir en partes de tu cuerpo, como influye también en el exterior. Diríamos entonces que los pensamientos pueden tener directa o indirectamente una influencia sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la célula y puede llevar Sí, al cáncer. sí, absolutamente. Porque lo que ocurre en el mundo, si dijéramos del pensamiento, podríamos decirlo, Briá, más de la construcción, ¿cierto? De la creación, porque los pensamientos, la Hei de Briá es la misma Hei de Asiá. O sea, lo que ocurre en el mundo de pensamiento está ocurriendo en el mundo de la acción. Pero, y ahí es importante, es el conector de Yetzirah, la emoción la que lleva a la concreción del acto. Yo creo que más que el pensamiento es la emoción o es el pensamiento no en línea con la emoción la que va a llevar a una acción errada. Porque te voy a dar un símil que a lo mejor es un poco cruel, pero alguien dice, ¿por qué esta persona que es mala o que hace cosas, que piensa mal o un malvado, como que no le pasa nada, no se enferma, y este que es tan bueno pasa enfermo y tiene pensamiento? Yo creo que aquí, más que bien y mal, es cuando la emoción, cuando la voluntad, si uno lo pudiera poner desde los universos, cuando la voluntad en Atzilut, el pensamiento en Briah, la emoción en Yetzirah y el acto en Asiá no están en la misma línea. Ese desbalance energético es el que te genera el daño causado. Muchas veces la persona que obra mal a veces está absolutamente segura y tranquila de lo que está haciendo. Y es probable que para el sistema, no estoy hablando de la mirada del árbol del bien y del mal, estoy mirando, a lo mejor no es necesario una enfermedad como método de manifestación de esa energía. Pero para una persona que el Yetzirah, que la Vav que une estas dos Hei, es la que está desbalanceada, es probable que el producto de Asiá se revele frente a esta presencia de energía. Te estoy haciendo como un pensamiento en voz alta, pero porque inmediatamente el contraargumento que alguien te puede decir dice, bueno, pero es que entonces quiere decir que solo se enferma la gente mala y no se enferma la gente buena. No, aquí no está hablando de bien y mal. Estamos hablando de energía, de fuerzas. ¿Qué le transmito yo a la célula? A lo mejor esa persona mala le está transmitiendo una seguridad increíble, una tranquilidad increíble y para su proceso es lo que necesita vivir y es parte de la realidad, porque dentro del mundo de la fragmentación también existen fragmentos que tienen que revelar luz que para nosotros es una luz que es mala. Es parte del aprendizaje. Y eso no lo vamos a entender todavía. Sería muy soberbio de parte nuestra tratar de dilucidar el pensamiento divino. Pero si lo vemos desde el punto de vista, lo que yo he visto más es cuando alguien de alguna forma piensa, por ejemplo, imagina y dice, yo quiero ser feliz, pero no puedo, estoy angustiado, estoy mal, pero entonces tu pensamiento va para un lado, tu sentimiento va para el otro lado, la segunda Hei, que es la Hei de Asiá, se distorsiona, pero debería ser igual a la primera Hei. Si son Hei ambas, son la misma letra, pero el conector cuando falla hace que la otra Hei sea distorsionada. Wow, Sí, increíble. sí, Fascinante. Y bueno, sí. aquí te quería preguntar, hay dos cosas, ¿no?
Ahorita hablamos de cómo la célula, cuando adquiere una luz, una información, digamos que se eleva la conciencia de la célula, esa información pasa al sistema y va a beneficiar, pasa a a la célula que viene y contribuye a todo el sistema. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde adquiere información la célula? Todo lo que sucede en su interior al exterior. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque bien al principio mencionabas que el centro de la célula está el ADN, ¿es así? Y Exactamente, en la el núcleo. pregunta es, ¿la célula adquiere información del ADN o envía la información a ese ADN que es el que va a pasar a la segunda célula, a las que vienen? Te voy a dar un ejemplo súper simple. Imagínate que yo estoy entrenando ejercicio. Voy a dar un ejemplo muy mundano para que se entienda. Entonces, yo me pongo a hacer ejercicio. Cuando yo haga ejercicio, lo que va a pasar de afuera de la célula es que van a venir una sustancia a decirle, ¿sabes qué célula? Tú tienes una capacidad de contraerte 10 veces por minuto. Necesito que te contraigas 20 porque el cuerpo ahora está trabajando a más velocidad. Con esa nueva información que le llegó a la célula se la pasa al núcleo y el núcleo le dice, ya, te voy a soltar la información necesaria para hacer 20. Ah, ok, y me transformo en 20. Entonces, como que, ahora haciendo un símil con el tabernáculo, es como que yo le dijera, ya, señor Cohen Agadol, ya aprendí esta para allá, quiero aprender otra. Entonces él va adentro, la lee y me la explica, pero nunca me la muestra directamente. Y ahí voy revelando luz de manera parcial. Entonces ahora puedo hacer 20 contracciones, dice la célula muscular, por lo tanto ya soy más grande, ¿cierto? El músculo se hipertrofia, el corazón late más, pero ¿qué se beneficia? Estoy oxigenando mejor el sistema, todo se beneficia. Pero ¿cómo obtengo la luz? Tiene que venir una información de afuera, y esa información de afuera se transmite a través de estas hormonas que se secretan. Por eso cuando uno, por ejemplo, hace ejercicio se siente tan feliz, porque se secretan hormonas que liberan la serotonina, las dopaminas que secretan estas sensaciones de placer y claramente el sistema se relaja y se va liberando energía de manera equilibrada. Entonces, yo le aviso a la célula lo que necesito. Cuando yo estudio y estoy concentrado haciendo esfuerzo, le estoy mandando un mensaje a mi neurona decirle, necesito que genere 2 conexiones más porque estoy aprendiendo un idioma, por ejemplo, que no lo sé. La neurona va a ir a su núcleo, donde está el ADN, y decir, me mandaron a pedir la información para 2 conexiones nuevas. El ADN se lo entrega y genera las 2 conexiones nuevas. Esa luz ya la reveló, ya pasó a otro nivel, igual que en la espiritualidad, subiste de nivel. Ya esa información ya la puede manejar, pero el ADN nunca le va a entregar toda la información. Entonces, lo mismo por eso digo que este equilibrio sí es maravilloso, sí es lo mismo que tú vives desde el punto de vista místico, o que vive un universo, o que vive un planeta, está pasando a nivel microscópico, y ni hablar de cuántico, que eso es para hablar otro capítulo completo. Y lo cual quiere decir de que toda la información y toda la luz ya existe, solo que Ya debido al existe adentro, esfuerzo, al oculta. tiempo, exacto, al momento, al esfuerzo, al tiempo, es que se va a ir revelando poco a poco para que el cuerpo no sé, no explote, no colapse, no sé cómo decirle, como ocurrió en el Sin Zoom. Y wow, qué increíble. Y entonces el núcleo es el que es responsable de ir revelando poco a poco la luz que necesita la célula para ese momento específico. Exactamente. Y se la manda en una copia. Nosotros tenemos el ADN adentro, pero lo que manda es un pedazo de ARN, que algo está de moda porque la información del virus del coronavirus también es un ARN, que es un tipo. Entonces, es como que yo no te mando el pergamino o la Torá, sino que te mando mi escrito, la copia de lo que yo quiero que tú sepas, y te la mando en una carta afuera. Va información, pero no va toda. Si eso es lo lindo, Joel. Va lo que el núcleo entiende que tú tienes que revelar. Pero el núcleo no te dice que no la reveles. Te dice, esfuérzate, prepara tu vasija, y una vez que tu vasija esté lista, yo te voy a pasar la información que necesitas. Wow. Esto me hace pensar también, ¿no? Volviendo a ese mismo punto de cómo esa información ahora adquirir ese nivel de perfeccionamiento pasa digamos que al nuevo ser humano que se va a formar. Diríamos que de la misma forma, básicamente es como un ser humano que cada día va mejorándose, pero diríamos Sí, entonces que eso es lo mismo a lo que, de forma contraria a lo que ocurre con las enfermedades generacionales. Un padre tiene cierto sí, patrón y lo transmite al hijo y ahí no se ha corregido absolutamente lo todavía. mismo. Absolutamente lo mismo. Míralo, por ejemplo, desde el punto de vista genético con las nuevas generaciones.
de los asiáticos que llegaron a Estados Unidos que medían 1,60 m y sus hijos están midiendo 1,80 m, y tú ves a los padres chiquititos porque cambió el ambiente, cambió todo. O sea, las energías se transmiten más allá o sea, como está la luz completa, cubierta, es una real, sí, de hecho, Joel, lo más emocionante, la célula es la definición perfecta de una eclipse, en la cual tú tienes y vas revelando de a poquito, vas cortando las capas como si fueran telas de cebolla y de a poquito va a salir más luz, pero no puede salir completa porque cumple una función esa eclipse, porque tiene luz oculta. Entonces, tú puedes transmitir cosas positivas como cosas negativas. Y las enfermedades que se dan, que se llaman congénitas, muchas veces también son cosas no trabajadas de las familias. Quiere decir entonces que más que nada, cuando se habla mucho de coaching, de motivación, de mejorar la vida, de todo ese tipo de cosas que tienen la idea, ¿no? Del perfeccionamiento, es como siempre sea el perfeccionamiento ético del ser humano, que eso, claro, va a tener una influencia en el pensamiento, en la forma de actuar, y todo eso se va a reflejar también interiormente, hábitos alimenticios, mil cosas. Todo eso contribuye a digamos que, cómo se adquiere nueva información o nueva luz, que es para el perfeccionamiento del cuerpo humano. ¿Qué me hace falta para evitar o para romper con esa cadena de enfermedades que se transmiten de padres a hijos? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno escucha que hay mucha gente que dicen, apúntate a tal seminario que te voy a dar una sesión y en esta sesión tú vas a romper con, con arrastres de tus generaciones, como si en una meditación ya rompiste con todo y estás No, liberado de cosas. Y eso no parece ser así, sino que es un no. trabajo de toda una vida que la persona tiene que hacer Sí, para que absolutamente. no pase Recuerda ese que tipo de mal behavior, de cuando comportamiento. la Torá, sí, cuando la Torá dice que el mal se transmite en 4 generaciones, o sea, hay todo un trabajo y de hecho, incluso esta nueva alma que eligen hacer en una familia que viene con esta carga es porque trae también la necesidad de algún ticún específico. Esto no es una receta mágica que si rezas 3 Padres Nuestros o haces 2 salmos se te va a mejorar, no. Pero es el inicio del trabajo. Si la gente entiende con humildad, de decir, mi trabajo es el ticún personal para el ticún olam, ¿cierto? Y ese ticún personal puede ser que incluso sea con la enfermedad puesta, porque a lo mejor hay algo que yo tengo y esta alma también, bueno, ya estamos entrando en mística más dura, pero es un alma que eligió en ese momento reencarnar o rotar en este instante con esta condición de energía, o sea, es un alma que cae en esta vasija que contiene energía oculta y que es probable que su rectificación vaya diciendo, bueno, con esto que tengo, con esta vasija que tengo, que viene con todas sus limitaciones y sus virtudes, ¿cómo lo hago para que la siguiente sea mejor y la siguiente sea mejor y la siguiente sea mejor? Entonces, aquí viene el tema de la importancia del trabajo, que entendamos que este trabajo al final es un trabajo eterno, el crecimiento es un crecimiento eterno. A Keter Joel nunca se llega, y eso es lo lindo, porque la gran clipa de Keter es pensar a que haber llegado. La idea está en que nosotros tenemos que ir buscando la revelación de nuestro mejor potencial. Cuando Tiferet avanza hacia Keter, Keter se va alejando y Tiferet se va transformando en un nuevo camino. Entonces, esto tiene que hacerse de a poco, pero yo creo que lo más lindo de esto es ir tomando conciencia, es cuando yo soy capaz de entender o de comprender incluso a través del DAT, con la experiencia misma, ya sea con pacientes o con enfermedades, de decir, bueno, ok, esto es lo que tengo que ir corrigiendo. ¿Y por qué? Porque yo busco que es un beneficio que es superior a mi propio beneficio. Y así yo le voy devolviendo a la célula, yo voy a hablar los términos coloquiales, las ganas de volver a pertenecer a un sistema. Tal vez no van a ser mis células, tal vez no van a ser las de mi hijo, pero las de mi hijo también tienen mi información. Pero ya mi información que viene mejorada. Wow, qué, qué interesante. Y volvemos otra vez con lo que arrancamos al principio, de ese proceso que es gradual, que no es de ir a subir a la luz, porque no la mereces todavía, no lo sabes cómo integrar, no estás listo. Entonces es como el núcleo que no le puede dar a la célula todo lo que, porque no lo necesita en ese momento porque es negativo. No lo Es merece, de negativo, hecho. no lo merece. Eso es, el merecimiento es tan importante en esto, por eso
bueno, los cabalistas hablan del pan de la vergüenza, etcétera. Nosotros tenemos que ir trabajando, porque es el proceso de trabajo, que puede ser desde el punto de vista espiritual hasta físico. Lo importante no es el resultado, es el crecimiento constante, el objetivo. Y ese crecimiento constante está en el mejoramiento continuo. Y puede ser, y a todos nos pasa, yo a veces estás mejorando un área de la vida, a veces pierde sentido, entonces empiezas a mejorar otra área de la vida, pero claramente vas en un camino de oscilación, pero siempre hacia adelante. Dios mío. Alejandro, se me quedan aquí muchas preguntas, pero creo que llevamos casi una hora ya. Eh, Creo que casi que sería buenísimo si te parece hacer otro Hacemos una encuentro. segunda parte. Por supuesto, esto a mí me apasiona y podría, porque siento que cuando uno es capaz de ver eh, la luz divina en cada acto, y véanlo ustedes en lo que se dediquen, en la economía, en la abogacía, en lo que sea, en el acto terrenal, cuando eres capaz de ver la luz divina en el acto terrenal o entender el proceso y asociarlo, adquiere sentido. Y fíjate que es que te estoy escuchando y hoy mismo estaba estudiando con un amigo uno de los libros de Luzzatto, de Moshe Haim Luzzatto, y él está explicando, y de la forma en que lo que estamos conversando ahora me ha aclarado muchísimo también lo que estaba leyendo en el libro, de cómo llegará un día, ¿no? El punto tal en que el cuerpo se va a refinar tanto a un nivel tal que será similar al nivel de perfección casi que el nivel del alma, ¿no? Y todo va a depender en los niveles de acuerdo al esfuerzo que cada cual hizo. Y tú mencionaste algo muy importante, de que el alma cuando viene y que decide, y Luzzatto en esta obra de Arte Bunot, él habla y dice que el alma está contribuyendo de alguna forma, no de alguna forma, sino que contribuye al perfeccionamiento del cuerpo. Y eso genera preguntas porque dice, bueno, ¿y cómo funciona, cómo influye el alma ahora mismo, ¿no? Si pensamos en términos médicos, ¿no? ¿Cómo combinar eso? Pero es que aquí ya también nos podemos también seguir extendiendo y conversar. Creo que esto lo voy a ¿Viste? Sí, apuntar porque es apasionante y bueno, y cuando tú quieras, Joel, nos ponemos de acuerdo, bueno, y seguimos y hacemos los encuentros que tú estimes conveniente y yo feliz. sí, bueno, la verdad que sí, me gustaría muchísimo. Estoy seguro que los amigos que van a ver este vídeo, esta transmisión, van a disfrutar muchísimo como nosotros. Estoy seguro que los dos hemos disfrutado esta conversación. Nada, agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros acá en el canal. Ya sabes que queda pendiente esta segunda parte. Y bueno, si quieres despedirte, algunas palabras finales. Y bueno, primero que nada, darte las gracias por este espacio y que yo invito a todos nuestros amigos a que intenten hacer estas asociaciones y que traten de ver la imagen divina en cada uno de los actos, sean mundanos o sean elevación espiritual, porque al final la energía es la misma. Así que sigamos adelante y espero verlos pronto. Un abrazo muy grande desde la tarde de Chile. Bueno, estás en la noche allá en Jerusalén, así que te mando un tremendo abrazo desde aquí. ¿Hay alguna forma de contacto? ¿Das algún curso, clases, redes sociales? Y mira, bueno, tengo en el curso en la escuela de Mario Sabán, tengo dos cursos que son de Kabbalah y Cáncer principalmente. Son dos. El primero es más introducción, el segundo más específico, que ahí explico con más detalle esto que hemos conversado hoy día, con ilustraciones, con dibujo, porque a veces es difícil imaginar todo lo que uno habla. Eh, y, y bueno, y principalmente algunas charlas y estoy trabajando no sé cuánto en un libro que espero que Dios quiera salga relativamente pronto, donde uno pueda, digamos, explayarse un poco más respecto al tema. Bueno, pues buenísimo. Otra vez, nada, agradecerte un montón, Alejandro. Y nada, nos vamos despidiendo entonces, deseándoles a todos los amigos otra vez que se suscriban al canal, que compartan el vídeo, porque estoy seguro que es una información que otra vez estamos hablando de mística, pero estamos hablando aquí también de salud, estamos hablando aquí de cómo mejorarnos, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero también su conexión desde el punto de vista físico. Así que es muy importante. Gracias otra vez al doctor Alejandro Berkovitz. Y bueno, sin más, nos vamos despidiendo. Y bueno, hasta un próximo vídeo, hasta una segunda parte.
Así que Eso. shalom a todos. Un abrazo muy grande. Shalom a todos.